Hola de nuevo y creo que hoy es la última vez que nos vamos a ver, no porque haya ganado Argentina, simplemente porque, bueno, hoy es la última clase del mes de junio y es entonces que ese es el motivo por el cual estimo que no nos veremos así con asiduidad y tal vez nos veamos de otra manera, pero de todas maneras. Les quiero contar que eh, el libro de Tobías es un libro del cual yo no voy a hablar porque no sé nada, y no sé nada porque es un libro que no está dentro del canon hebreo. Es decir, es uno de los tantos libros que no fueron aceptados dentro del canon hebreo y no es el único. Además de Tobías está Macabeos 1 y 2, que tampoco está incluido en el canon hebreo. Judith no está tampoco. Y me tendría que hacer un poco de memoria para ver cuáles más no están, como por ejemplo, me acuerdo, Eclesiástico no está en el canon hebreo, así que de esos libros no puedo hablar porque no sé. Pero estamos hablando precisamente con los últimos dos profetas, y no son profetas, sino que son escribientes, Ezra y Nehemia, que en la traducción al castellano tienen otra pronunciación, pero que en definitiva estamos hablando de las dos mismas personas. Tuvieron una tarea muy importante, que merece un poquito de historia. En el año menos 586, es decir, en el año 586 antes de la era común, Babilonia, a través de su rey Nabucodonosor, invadió aquel país donde estaba Jerusalén, conquistó aquel lugar, destruyó el gran templo de Jerusalén y generó precisamente que todos aquellos seres humanos que vivían en aquella época tuvieran que escaparse y fueron tomados cautivos y fueron llevados a Babilonia. Como consecuencia de ello estuvieron en cautiverio. Hay un salmo que no me acuerdo bien el número, donde, que si no me equivoco es 134, pero puede que me esté equivocando, que precisamente habla estaban llorando estando en Babilonia, que precisamente estaban llorando como consecuencia de la destrucción del gran templo de Jerusalén. Transcurrieron unos años, no muchos, 50, y el nuevo rey de Babilonia o de Persia, que se llamó Ciro, dictó un decreto que le permitió a aquellos cautivos, a aquellos seres humanos que habían sido llevados en cautiverio, les dio la posibilidad de volver a su país. Y acá ocurre algo que es bastante complejo, quizá. Mucha de esa gente no quiso volver al lugar donde prefiero no usar la palabra Israel, porque en aquella época todavía no era Israel, pero digamos lo que hoy es Israel, la mayoría no quisieron volver. Estaban cómodos en Babilonia, habían hecho su lugar, se habían desarrollado quizá, y es decir entonces que estaban muy cómodos en aquel lugar, independientemente del decreto del rey Ciro de permitirles volver a su lugar. ¿Cuál fue la tarea de Ezra y de Nehemia? Ambos, en forma bastante insistente, convocaron o le pidieron o sugirieron a la gente que estaban en cautiverio. Ese cautiverio, obviamente, después del transcurrir de los años, habría que ponerlo entre comillas, que vuelvan, porque realmente el país necesitaba de su mano, necesitaba de su esfuerzo, necesitaba de su educación, y muchos de ellos no volvieron. Y los dos libros, tanto Ezra como Nehemia, se ocupan fundamentalmente de eso, de solicitarle a la gente, solicitarle también entre comillas, había ciertos aspectos de obligatoriedad, pero no les dieron bolilla.
Y eso ocurre en estos dos libros, donde en la lectura uno se percata de cuál es la realidad que estaban viviendo en aquel momento. Y luego, donde también es importante tomar en consideración que son un libro que relata, que es el libro de Crónicas, que relata precisamente qué es lo que había pasado con esa gente desde que fueron ocupándose o que fueron ocupando el lugar que después donde se construyó el gran templo de Jerusalén, y donde relata también los conflictos que se habían generado, cosa que hemos visto en encuentros anteriores entre nosotros, el conflicto que había entre familias, entre las distintas tribus, porque no nos olvidemos que en cada una de las tribus, que fueron 12, en cada una de las tribus había intereses personales de las familias, de los que fueron designados reyes y que luego en combates internos fueron algunos sacados y puestos otros en su lugar. Y todo esto nos da un relato de aquella realidad, donde, en mi opinión personal, y que es muy válida al día de hoy, el objetivo fundamental era que esa gente, toda esa gente, pudiesen desarrollar su fe en Dios, ese Dios uno y único, a diferencia de todos los demás pueblos o de los demás pueblos circundantes que estaban en aquel lugar, que eran politeístas, que eran paganos y que de alguna manera influenciaban precisamente en el devenir de la gente que habían salido de la esclavitud a la libertad y que habían vivido 40 años en el desierto y que allí ocurrió todo lo que ocurrió. Y como para concluir, debo decir que hasta el día de hoy el gran desafío que tenemos en la humanidad es aceptar nuestra fe en un ser abstracto, Dios, uno y único, que no lo vemos, que no lo podemos tocar, que no lo podemos dibujar, y que fundamentalmente es un sentir humano. Y la realidad es que en la medida que nosotros hoy podamos seguir desarrollando el concepto de fe, que es una cuestión interna y personal, eminentemente personal, no podemos generalizar, no podemos nada, solamente cada ser humano decidirá cómo quiere vivir, y hay algunos aspectos que son válidos para tener en consideración, como por ejemplo, no es una cuestión de que el ser humano vea milagros para poder depositar su fe en Dios, sino que es una cuestión eminentemente personal, que es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Tuvimos un gran maestro que se llamó Yeshayahu Leibovich, que él lo dijo con todas las palabras. Aquel pueblo, o mejor dicho, aquellos seres humanos que fueron liberados de la esclavitud a la libertad y que vieron todos los prodigios que están relatados en la Biblia y que Dios hizo para aquella gente, en un momento en que Moisés había demorado más de la cuenta, construyeron un becerro de oro, es decir, construyeron un ídolo. Entonces él llega a una conclusión: por más que el ser humano vea milagros que Dios hace, eso no alcanza para desarrollar la fe que podemos tener en nuestro Dios. Y por otro lado, no solamente ellos, sino que es una cuestión fundamental de cada uno, qué es lo que uno siente si necesita más milagros que precisamente el poder levantarnos cada día y salir a hacer cosas que, gracias a Dios, estamos vivos porque Él, Dios, hace todo lo necesario para que nuestra vida siga adelante. Y ese es un gran milagro, inmenso milagro, que aparentemente todavía los seres humanos no nos dimos cuenta. Por ende, la mayoría de los libros, por no decir todos, cuando vean los libros de los profetas se van a dar cuenta que hay algo más, que es el clamor por la justicia. Son libros que nos educan a nosotros, hoy, siglo XXI, año 2018, en depositar nuestra fe en Dios, en aceptar la existencia de un ser superior, que gracias a Él estamos vivos. Y les propongo, precisamente, desarrollenlo, además de estudiar, además de aprender, además de todo lo que es intelectual, poder desarrollar el interior humano
con el concepto de fe que Dios nos regala. Hasta pronto, que les vaya muy bien, suerte en los exámenes, que aprendan mucho y enséñenme a mí también. Gracias.